primeros 3 años de carrera fueron como los de cualquier estudiante que se mete a hacer algo porque hay que hacer algo. Una de las cosas que pasaba, llegaba a la hora de la comida y decía, ¿en qué turno estás? Digo, no, yo como en casa cuando llegue, yo no me pierdo ni un minuto de esto. Que nadie lo dude, el papel dentro de 10 años va a valer menos que hoy y dentro de 100 no va a valer nada. ¿Qué nos mueve? Pues las ganas de forrarnos. ¿Crees que vamos a tener pensión? Yo he tenido que escuchar frases como, no, tú es que no entiendes de criptos porque es que esto es un producto de jóvenes, tú ya estás muy pasado. A mí cuando me preguntan sobre las cripto digo, el dinero fiat es una porquería. Cuando el ahorro se haya acabado y la inflación se mantenga a estos niveles, vas a ver auténticas manifestaciones en la calle. Muy buenas a todos y bienvenidos a este segundo podcast de Immobilize. Yo soy Adri. Yo soy Nacho. Y hoy tenemos como primer invitado ya serio a una persona que a mí cuando me dijo Gerard, vamos a intentar traerlo, dije, no me lo puedo creer. Tenemos aquí al señor Pablo Gil, bienvenido. Muchas gracias, lo del señor no hace falta. Bueno, caballero. Para mí, bueno, lo que he aprendido con este hombre es brutal. Y estábamos hablando justo cuando has llegado de tu público y el interés que hay últimamente de decir, ostras, es que no esperaba encontrarme yo un público tan joven, ¿no? Sí, ha sido una sorpresa muy grata, por cierto, porque en nuestra época la gente joven no tenía ningún interés por las finanzas. Y cuando te empiezas a mover pues, por presentaciones o cualquier otro evento y ves que se te acerca pues gente que está estudiando la carrera todavía o que quiere saber qué debe estudiar para poder dedicarse a eso, pues hombre, es un orgullo y es el momento de aprender. Yo creo que a vuestra edad tenéis toda la vida por delante y estar ya metidos en este tipo de conocimientos os va a cambiar para cuando lleguéis a mi edad tendréis una situación financiera seguramente mucho mejor. Sí, exacto, quizá a lo mejor con esta edad no tienes las posibilidades financieras que puedes tener más adelante, pero sí que tienes todos los medios y la oportunidad de aprender para cuando llegue el momento. Totalmente. Estar preparado para despegar directamente. Sí. Bueno, Pablo, cuéntanos un poquito de trayectoria, te dejo que te autopresentes un poquito. Bueno, pues mira, yo tuve la suerte de empezar a estudiar el equivalente a un ADE de ahora, le llamábamos empresariales, yo lo hice en CUNEF y no me interesaba mucho la carrera, las cosas como son. Mis primeros 3 años de carrera fueron como los de cualquier estudiante que se mete a hacer algo porque hay que hacer algo y la decisión básicamente es algo que tenga salida, que es una frase muy manida, ¿no? Realmente la felicidad en la vida lo descubres muy tarde, es cuando te dedicas a lo que te gusta y no a lo que te da medios para subsistir. Y yo con mis hijos, por ejemplo, intento no influenciarles en nada, no les he dicho nunca a lo que deben dedicarse, cada uno ha escogido una carrera completamente distinta, uno es informático, otro diseñadora de interiores, otro estudia medicina, otra quiere hacer bellas artes, o sea, eso te da una idea, ¿no? Otra se dedica a la formación o a la educación de magisterio, de niños y de primaria. Y pienso, bueno, unos irán mejor o peor servidos con su salario futuro, pero si les gusta lo que hacen, esa es la llave, la felicidad. Exacto. Y en mi caso, pues yo descubrí la pasión por la economía cuando me fui a hacer prácticas en tercero de carrera a Banco Santander en verano, ¿no? Y pisé una tesorería de chiripa también, porque un contacto de mi padre le dijo, oye, pues que vaya allí y tal. Y bueno, yo había estudiado en Estados Unidos el año previo a la carrera y me había encantado la informática y aquí no había realmente más que una escuela y no había ordenadores, era un desastre. Y cuando llegué a la sala y vi ordenadores, pantallas de estas monocromo verde, hay que verse la película Wall Street, la primera, para hacerse una idea de cómo era la informática de aquella época. Y bueno, teléfonos con botones para hacer el mute y que no te oyesen y muchas cosas parpadeando, la sala oscura porque no se veía bien las pantallas. Y pensé, ¿dónde está el cohete? ¿No? Digo, ¿dónde está el cohete? NASA, Esto es la NASA. Y me emocionó tanto. Yo no comía, por ejemplo. Me acuerdo que una de las cosas que pasaba, llegaba a la hora de la comida y decía, ¿en qué turno estás? Digo, no, yo como en casa cuando llegue. Yo no me pierdo ni un minuto de esto. Entonces yo comía a las 6:30 en casa contándole a mis padres lo que era eso que estaba viviendo, porque tenía 20 años. Y me enamoré tanto que cuando acabé las prácticas, pues pedí trabajar sin cobrar. Y bueno, pues me pagaron, gracias a Dios, pero me llamaron nada. Ahora pasa 6 igual, meses. creo. Sí. Se busca mucho el tema de las prácticas no remuneradas, es algo que se busca, sí. Y la cuestión es que, bueno, pues aquello fue la semilla de cómo empecé, ¿no? Y luego ya no he parado. Ha sido, como tú decías, en aquel momento o estabas en ese sitio o no tenías opción porque no había internet, no había
teléfonos móviles, ¿no? O sea, el mundo que conocemos no existía, con lo cual recibir datos de mercado era un bien valiosísimo, ¿no? Y tener acceso a ordenadores, no tenía ni discos duros. Claro. Pues bueno, no todo el mundo podía y era un artículo de lujo tener un ordenador personal. Y ahí me enganché y he vivido pues todo lo que ha sido la aparición de la industria tal y como la conocéis vosotros, que ahora mismo la información es abrumadora, o sea, pedís cualquier cosa. Hay sobreinformación quizás, sí, ¿no? Pasas más tiempo quitando y filtrando la información que te llega, porque te llega mucha basura, las cosas como son, que como hacía yo, que era buscando la información, porque solamente había una fuente, tenías que pedir favores, te la tenían que mandar desde el exterior, no había libros, no había programas, no había online. Bueno, también te ayuda a apreciar lo que está a disposición de la gente joven en este momento. Qué bueno. Y de ahí, si no me equivoco, fuiste a Chicago, puede ser, a descubrir lo que sería a día de hoy las gráficas, ¿no? Y el análisis más técnico. Sí. Antes quizás tirabas más de un análisis fundamental. Sí, si te remontas al año 87, 88, que es cuando yo empiezo, hubo un proyecto muy bonito en España que lo orquestó MEF y OMIP Ibérica eran los responsables del mercado de futuros y de opciones cuando no existían, eran los que iban a lanzar la plataforma en España, pero no teníamos ni idea de cómo se valoraba el mercado de derivados, ni lo que eran los mercados de derivados. Y entonces Banco Santander mandó a gente a Chicago, porque ahí tenías el Chicago Board of Trade y... Claro, tenías todos, eran los mercados de futuros, bueno, los más antiguos son los japoneses realmente, como hacían, tenían una especie de mercados de futuros sobre el maíz y el trigo que dotaban de hacía ya más de un siglo, pero lo que era como cámara organizada fue en Estados Unidos. Y entonces cuando llegamos allí, pues fue muy curioso porque además de enterarnos de eso, pues dijimos, ¿y por qué esta gente por qué tiene gráficos? O sea, al lado de cada trader básicamente había un tío con gráficos. Claro. Y a la vuelta lo dijimos, ¿no? Oye, además del tema de derivados, si estos tíos tienen tantas pantallas con gráficos, hay que estudiar qué es esto. Y no existía el análisis técnico en España. Claro. Y bueno, sí, trajimos esa semilla y luego yo me acuerdo de haber ido a un congreso en Las Vegas, que fue muy espectacular, yo también era muy joven en aquella época, y era solo de análisis técnico y descubrí pues cientos y cientos de tíos metidos en el Caesar Palace. Contaban unas cosas que decía, pero ¿de qué habla esta gente? De algoritmos, de programación. De algo que no habías oído. No, nada. O sea, era como decir, pero si esto es como, estabas en otro mundo. Y me traje pues algunos programas, como Computrack, me traje también uno que se llamaba War Systems, que era de inteligencia artificial. Te hablo de los primeros años de los 90, que se veía una señora, una viejecita en un CD, claro, no había, los programas se compraban así. Y me acuerdo que valía para implementar pues determinadas variables dentro de los algoritmos que programábamos en otra base. Y ahora lo pienso y digo, madre mía, todo lo que esta gente manejaba ya hace 3-4 décadas respecto a la evolución que hay ahora. Y así nació el departamento, digamos, en su momento dijeron que alguien quiere hacer esto. Yo, claro, dije, una cosa nueva y que encima en Estados Unidos barre, digo yo. Y me fui a estudiar a cursos a Londres, a Estados Unidos. Contratamos a una empresa que tenía unos socios que eran estadounidenses, que se llamaba Expert Timing Systems, y ahí fue donde empecé yo. Fueron mis tutores, ¿no?, en aprendizaje. Y luego ya mucho de autodidacta, lógicamente. No queda otra. Yo lo digo siempre cuando he estado diciendo estas semanas, pues traemos a Pablo Gil, y hay gente que te conoce, por supuesto, y otra gente que no. ¿Y quién es Pablo Gil? Y digo, es el padre del análisis técnico en España. O sea, él trajo las gráficas a España, no existían, no habían. Entonces, sí. Así que me parece una historia súper guay y me lo imagino de verdad de película. Todo, el entrar a esas salas y demás, lo imagino. Te voy a contar una anécdota que a mí me dejó, yo tenía tu edad más o menos, me fui con el director de la empresa esta que hacía de tutoría conmigo y me llevó a la bolsa. Y él tenía una calculadora Casio, parecía como una armónica gigante, o sea, era paisada, tenía un teclado QWERTY, que en aquella época tampoco era habitual, y estábamos allí y el tío empezó a meter datos en la calculadora y memoria 1, memoria 2, y yo decía, ¿qué haces? Me decía, ahora vas a ver. Y cuando acabó le daba y dibujaba en la pantalla el gráfico. Y yo me quedaba fascinado, digo, acabas de crearte el gráfico, me dice, sí, así puedo ver si se está formando una estructura de tal, digo, ahora claro, lo pienso y digo, ¿pero qué me estás contando? Y yo en la oficina, para los clientes cuando venían, yo tenía una gráfica de muchos años, como los programas no permitían hacer análisis de demasiado periodo, y yo tenía un papel continuo milimetrado. E iba uniendo
o sea, imprimía como sábanas, Sí. y yo tenía detrás de mí pues como 3 metros de gráfica, y me decían, ¿y eso qué es? Digo, eso es el dólar marco desde el año tal. Y yo lo decía como orgullosísimo, y ahora lo pienso y digo, madre mía. Claro, Y la gente alucinaba. Fíjate cómo ha cambiado de lo que decíamos, ¿no? De la facilidad que tenemos de acceder ahora a tanta información y tantos datos, que en aquel momento es que era completamente inaccesible. O sea, tenías que estar en la élite para poder acceder a eso, y si no, pues... Y lo tecleaba, que eso también es una cosa que la gente no sabe. A mí me hacían el favor de mandarme los datos desde Nueva York y pasaba varias horas al día tecleando las bases de datos para luego poder graficar. En mi caso, cuando alguien me dice, "Ven, mete estos datos", y empiezo a teclear sin mirar, me dicen, ¿cómo puedes teclear así los números sin mirar? Digo, pues me pasé, cuando era de tu edad, me pasé años tecleando datos. Y es así como alimentábamos la base de datos. No había donde sacar el dato gratuito y de forma online, sino que había que introducirlo manualmente previamente. ¿no? Lo que antes suponía 6 horas, ahora te supone sacar el móvil Nada. y en 5 segundos. Sí. Quizás por eso también que el interés por las inversiones de hace años no sea el de ahora, ¿no? O sea, al final esa inaccesibilidad es como esa frase de siempre de esto no es para mí, ¿no? Esto no... Había conmigo. parte de eso, la propia barrera de entrada era tecnológica, y luego también yo cuando empecé tenía un respeto enorme, o sea, no tenía la sensación de que iba a ganar. Vale, yo miraba a la gente que sabía, y a lo mejor llevaban 5 o 6 años más que yo, porque es que la industria no era mucho más antigua, no. pero yo los veía como gurús, y el sueño era si pudiese acercarme a lo que ellos llegan a saber ahora. A mí ahora me sorprende muchas veces, en parte, la soberbia, ¿no? Yo he tenido que escuchar frases como, no, tú es que no entiendes de criptos porque es que esto es un producto de jóvenes, tú ya estás muy pasado. Y yo digo, bueno, es curioso, ¿no? Cómo han cambiado los tiempos, que haya gente que lo pueda vivir así, de esa forma, ¿no? Y yo digo, te va a pasar exactamente lo mismo que me pasó a mí en los 90 con .com. Lo que pasa es que yo sí lo sé y tú no lo sabes, pero bueno, Claro, llega el tiempo aprenderás. y ocurre, ¿no? Y dices, bueno, pues menos mal que no he perdido pues cierta pericia. Totalmente, yo quizás me salté un poco más ese paso de mercados tradicionales y empecé en cripto bastante temprano, y escuchándote a ti fue cuando empecé a darme cuenta de que por mucho que supieses de cripto, como no sepas de mercados tradicionales, como no sepas de cómo fluye el dinero, como no sepas de todas estas cosas que explicas en el canal de YouTube, que son puro oro, de verdad, da igual que sepas mucho de Bitcoin, da igual que sepas mucho de todo el ecosistema cripto. Lo que todo el mundo debería entender, y que tal vez sea la clave del éxito de los que finalmente duran en el tiempo, es que por encima de cualquier cosa la parte psicológica del mercado no ha cambiado, ¿no? Da igual que te remontes a la burbuja de los tulipanes, dices, bueno, ¿qué nos mueve? Pues las ganas de forrarnos, las ganas de triunfar. Y dices, ¿y qué compras? ¿Qué más da lo que compres? O sea, en nuestra época, cuando éramos niños, vendían piedras, vendían unas piedras que las ponían ojitos y sonrisas y tal, y dices, ¿pero estamos tumbados o qué? O sea, pones de moda algo, y si hay un atractivo suficientemente grande, generas corrientes de inversión. A veces están sustentadas en valoraciones razonables y otras veces en cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Y ser capaz de detectar eso es la razón de que haya gente que lleva décadas triunfando en el mercado y gente que a la primera de cambio se estrella y pierde todo lo que lleva, ¿no? Yo leí una frase muy buena que no se me va a olvidar nunca, que decía, preguntaba a alguien después de las caídas en los mercados criptos si volvería a haber un mercado alcista a las criptos. Y la respuesta era muy buena porque decía, mientras siga habiendo gente avariciosa, mientras siga existiendo la avaricia por parte del ser humano de enriquecerse, y mientras sigan existiendo departamentos de marketing que sepan venderte algo nuevo como que es lo siguiente que lo va a petar, seguiremos teniendo mercados alcistas. Es decir, siempre. Porque es condición y naturaleza humana un poco, ¿no? A ver, si hay dinero, el dinero va a buscar dinero. Sí, es decir, al final tú quieres apreciar de tu patrimonio de alguna manera. Me da igual, hay gente que lo busca en el oro, en la vivienda, lo buscas en la bolsa, lo buscas en las criptos, en los NFTs. Es decir, da igual. En el fondo tú estás... Es la mentalidad emprendedora del ser humano, que es fabulosa, por otro lado, porque estás siempre ideando cosas más eficientes y cosas que tengan valor, en las que puedas participar. A mí cuando me preguntan sobre las cripto, digo, el dinero fiat es una porquería. Es decir, hemos montado un modelo que está destruyendo sistemáticamente la capacidad adquisitiva de aquello con lo que pagamos. Por tanto,
habrá alternativas futuras a ese dinero fiat que serán más atractivas. Y dices, ¿cuáles son las barreras? Digo, pues que los que controlan el dinero fiat bajo ningún concepto van a dejar fácilmente Exacto. que ese control se pierda. Y como controla la regulación, pues te las van a poner muy complicadas las cosas. Pero dices, mira el oro tenía un patrón que respaldaba el dinero fiat y se pierde en los 70, ¿no? Y dices, bueno, por eso el oro ha dejado de tener sentido. Digo, no, yo tengo oro, yo creo que tiene sentido. ¿Puede ser un sustituto? Digo, bueno, lo puedes utilizar de sustituto, pero cuando deja de estar respaldando el dinero fiat, pues parte del atractivo que tenía entonces empieza a menguar. Es un ejemplo de cómo abandonar el patrón oro es utilizar la regulación existente hasta entonces para que pierda cierto atractivo frente al papel. Que nadie lo dude. El papel dentro de 10 años va a valer menos que hoy y dentro de 100 no va a valer nada. Va a valer poquísimo. De hecho, estamos aquí en unas fechas en concreto que está todo muy movido. O sea, ¿cuántos bancos han caído esta semana? Entre la semana esta y la pasada. Llevamos cuatro ya que han... Estamos bastante agitados en ese aspecto. Y bueno, con una Fed, ¿no? Con una Reserva Federal que bueno, huye hacia adelante o no sé qué hacen exactamente. Está en una situación complicadísima. Esa ventanilla de la que has hablado estos días de canjear ahí, bueno, venga, te lo devolvemos como si no hubieses perdido nada, ¿vale? Quedamos así en paz. Es tremendo. Piensa el riesgo que tienen si dejan caer el sistema financiero, Total. ¿no? Sí. Todo lo que conocemos se basa en un modelo que es de confianza. Sí. No hay el dinero que dice que tenemos en las cuentas. O sea, si todos quisiésemos sacar nuestro dinero, no existe, no se puede imprimir además. Por tanto, tu riesgo es que la gente se ponga muy nerviosa. Y Totalmente. Para evitar eso les tienes que garantizar lo que están haciendo. Te vamos a garantizar que si quieres sacar tu dinero, está ahí, está disponible. Tú no te preocupes, que lo garantiza el gobierno, lo garantiza una Confederación Federal de Garantía de Depósitos, lo garantiza la Fed. Y es lo que te están diciendo, ¿no? Para evitar esa escalada de preocupación que ya la vivimos en 2008 y que fue peligrosísima. Pero por un lado está el modelo económico, que es una castaña, y por otro lado está el dinero fiat, que es una muestra de cómo la inflación te va drenando capacidad adquisitiva. Y si conjugas las dos cosas, pues dices, hombre, claro que tiene que haber algún activo alternativo a esto que tenga valor. Además, ¿crees que de aquí en adelante, los próximos años, vamos a darle mucha más importancia a la inflación de lo que hemos hecho quizás en los últimos 15, 20 años? Sí, porque no hemos padecido. Yo siempre digo que el ser humano se acostumbra a cómo vive y proyecta el presente hacia el futuro. Es uno de nuestros mayores hándicaps, ¿no? El no estar continuamente planteando alternativas a lo que consideras que es lo único que puede ocurrir. Nos acomodamos, es incomodísima la incertidumbre. En la mayoría de la gente, cuando les planteas un entorno futuro desconocido, se sienten muy incómodos, porque es como, no, a mí más de lo mismo, ¿no? Y de hecho el famoso refrán, ¿no? De más vale malo conocido que bueno por conocer, muestra esa idea. Entonces dices, no he tenido problemas de inflación durante 2-3 décadas, pero yo cuando hablo con mi padre y le digo, sácame los papeles de la hipoteca y veo 18% de tipo hipotecario, inflaciones del 20%, y él me dice, bueno, claro, y las casas eran baratísimas en aquel momento, es decir, el efecto era otro. Sí. Y digo, bueno, vale, pero está muy bien conocer ese mundo, porque ese mundo puede volver, y de hecho, poco a poco está volviendo, no en esa dimensión, pero está volviendo, y dices... Ahora la inflación se convierte en un problema porque de repente vas a la tienda y ves que tu dinero vas a poner gasolina. Sí. Es decir, solo lo sacas a la palestra cuando te pega en la cara. Bueno, si no quieres hablar de esto. Y hilando un poquito esto con Inmovales, que queda perfecto, una manera de proteger el dinero en aquel momento era puro inmueble, ¿no? O sea, al final era... Yo lo hice, además lo comenté. Yo en 2020, en plena pandemia... llevábamos un tiempo queríamos pues una segunda vivienda en la playa y aprovechamos esa incertidumbre porque claro, no había vacunas, no sabíamos cuánto tiempo había que estar confinados, con lo cual podías sacar cierto descuento en un entorno de que el promotor estaba deseando acá quitarse de encima parte del riesgo. Exacto. Y sobre todo para mí, cuando vi las políticas monetarias de los bancos centrales,
Lo que tenía clarísimo es que iba a haber una inflación seguro, porque digo, no puedes abrir la compuerta de la liquidez con poca oferta y pretender que no haya inflación. Con lo cual me encontré con la idea de decir, ¿qué va a pasar con activo real? Digo, si no se puede construir, o sea, no hay sobreoferta. Si no tienes sobreoferta, tienes unos precios que no han alcanzado ni muchísimo menos, como pasa en Estados Unidos, la burbuja anterior. Dices, y puedes financiarlo al tipo fijo más bajo de la historia. Digo, pues hay que meterse. Sí. ¿No? Y yo lo hice así y claro, pues los últimos 3 años han sido muy satisfactorios en todos los aspectos, ¿no? Por un lado, el precio de la vivienda ha subido mucho, pero es que encima financiar una casa al 1,40 fijo es un regalo, porque yo he casado esa operación con compra de deuda estadounidense al 4 y pico, con lo cual es que ya tienes como durante los próximos 12 años tienes un 3 y pico % de margen de beneficio. De esas hay pocas. Esa frase que se ha dicho siempre, ¿no? De ahora el dinero es gratis. Y yo creo que tienes que estar ya un poco más metido en inversión para entender esa frase de aprovecha que ahora el dinero es gratis, ¿no? Esos tipos de interés tan bajos que dices, con cualquier otra inversión que tengas paralela, vas a estar cubriendo el tipo de interés que te han puesto, ¿no? Entonces... Lo que pasa es que la gente vives tanto tiempo con ese entorno de tipos tan bajos se acostumbra, que no te parece que sea un bien escaso, sino que es el bien que está siempre ahí, ¿no? Disponible. Y de hecho luego te suben un poco los tipos. Y yo escucho a mis hijos, no, es que está la hipoteca carísima. Digo, bueno, el 3 y pico no es carísimo, no está tan barata como estaba. Digo, pero tú mira para atrás, ¿no? El tiempo para atrás lo que te demuestra es que los tipos, en 2007 pagábamos 5 y pico de hipoteca. Claro. Con lo cual, no hablamos de hace 3, 4 décadas, estamos hablando de hace 15 años. Bueno, yo lo que dices, que por suerte nos encontramos con un mercado inmobiliario en España bastante más sano que en aquel momento, no tanto el de Estados Unidos, que ya veremos qué pasa por ahí. No, ahí no merece la pena, ¿no? Pero sí que en España, por suerte, además, creo que lo compartiste tú, ¿no? Que las hipotecas, pues ya no se ha cometido tanto el error de pedir hipotecas variables, que hay mucha gente con hipotecas fijas, con tipos de interés que eran muy favorables, ¿no? Y el riesgo es mucho menor que en aquel momento. Sí. Ahora mismo... Estamos mucho mejor, ¿no? Bueno, he pensado una cosa, que en nuestra época, cuando nosotros éramos de vuestra edad, tú tenías una relación con tu banco, que ahora no existe. Y había una persona que te atendía. Entonces era tu gestor, tu amigo, esa persona que velaba teóricamente por ti. Tenemos 4.500 oficinas para hablar con personas como tú. La Caixa. ¿Hablamos? Yo a mis hijos ahora les digo que tienen que ir a una sucursal físicamente y directamente cierran la cuenta del banco. Total. O sea, ya se cabrean cuando les piden que tienen que mandar documentos anexos en la aplicación. ¿Y por qué tengo que mandar esto? Digo, joder, es que no queréis nada. A mí que me saquen una foto, digo, sí, no, sí, ya. O de voz, ¿no? Pero es cierto, no hay una vinculación del individuo actual, del joven actual, con la entidad financiera. De hecho, yo creo que la vinculación es con aquella tecnología que te lo hace más fácil. Exacto. Sí, y te da igual. Los bancos online, claro, que no tienes que hacer absolutamente nada más que meterte en una página web y tienes tu cuenta. Eso es. No y luego nadie. utilizáis 1000 plataformas de comparación. Eso se ha convertido en el mantra habitual, ¿no? De hecho, yo lo hago y muchas veces pienso, seré imbécil mirando qué me recomiendan en un foro si probablemente está pagado, ¿no? Si a lo mejor estoy viendo los 10 mejores PCs y digo, ¿quién habrá pagado para figurar aquí el primero de la lista? Porque muchas veces te das cuenta que no son realmente reviews razonables, sino que son... sí, que se nota que está pagado y punto. Pero lo hacemos. Entonces, sí, ahora mismo, para hacer cualquier operación, lo normal es que tú te abras el ordenador y digas, ¿qué opinan? ¿Dónde lo puedo conseguir? Haces esa búsqueda. Nosotros jamás hacíamos eso. No tenía sentido. Era ir al banco y lo que te claro, que te dijesen, efectivamente. Como mucho te decía un amigo, pues yo estoy en este otro banco y me dan estas condiciones, y te pensaba si merecía la pena, pero era la única opción que había, no había otra. Qué bueno. Te vamos a lanzar unas cuantas preguntas quizás así más rápidas. Vamos a hacerlas algo más dinámicas. La primera de todas, este señor y yo, ¿crees que vamos a tener pensión o nos vamos a tener que buscar la vida? Yo creo que lo que os van a dar no va a servir para vivir. Es decir, piensa que la pensión es un tema electoral, ¿no? Tú tienes siempre una serie de población de cierta edad que el voto va a depender de cómo les trates. Pero yo no creo que vaya a haber una pensión como la que hay actualmente en absoluto. Una pensión, pero algo que algo simbólico. Exacto, sí. Una cantidad simbólica. Una propina. Y lo que habrá que hacer es combinarlo con planes privados.
De hecho, uno de los graves errores que se cometen ahora mismo es no incentivar los planes privados. Yo sé que hay mucha polémica en función de qué partido es del cual cuelga tu ideología, pero se debería hacer. Bueno, luego también está un poco el tema de los impuestos de los planes privados, que también se las trae un poquito, ¿no? Sí, lo que pasa es que antiguamente tú tenías una desgravación fiscal muy apetecible por hacer aportaciones de dinero, que era un ahorro forzoso en tu plan de pensiones, para luego cobrarlo y tributabas a posteriori. Pero como te estabas desgravando un porcentaje elevado de tu base imponible, podías decir, bueno, sí, pagaré más adelante, pero al menos ahora me sirve para pagar menos. Y eso incentivaba a llevar a cabo ese tipo de aportaciones y a la larga marca una diferencia. Se tendría que haber seguido por esa línea, en mi opinión, y en lugar de eso lo que se ha ido haciendo es reducir cada vez más la cantidad que te desgravas por aportar, y eso hace que la gente no se esté preparando y puede ser un drama, máxime si hay inflación. Porque tú piensas que con un 2%, ya nos gustaría tener un 2% de inflación, ¿no? Pero con un 2% de inflación, cada 10 años pierdes el 22% de tu dinero. Sí, es una barbaridad. Con lo cual, imagínate que la inflación se quede en el 3 o en el 3 o en el 4, ¿no? Y dices, por Dios, todo lo que estoy ganando ahora, todo lo que vosotros estáis generando a vuestra edad, dices, si lo metes en una caja fuerte y te vas a mi edad, dices, es como, podéis tirarlo. O sea, básicamente lo podéis tirar, porque no va a valer nada. Y además, ojo que no se quede, como has dicho, pues inflaciones más del estilo 3 o 4%, porque yo por lo que estoy viendo me da la sensación de que le han encontrado a la inflación algo muy bonito, que es como este impuesto que les estamos metiendo, pero que no lo saben, nadie me tiene que aprobar este impuesto ni nada, ¿no? O sea, no tengo que ir a decir, oye, que vamos a cobrar tal, y no, es que lo siento, es la inflación, pero al final lo manejan ellos, bueno, tú lo sabes, ¿no? Subo los tipos, bajo la inflación, bajo los tipos, sube la inflación. Teóricamente sí, teóricamente ellos lo controlan, yo creo que no controlan nada. De momento no es un problemón, es un problema muy grave, pero no es un problemón. Un problemón sería lo que le pasa a Argentina o Venezuela, ¿no? Que eso es un desastre absoluto. Tremendo. Hoy por hoy lo que tenemos es a una sociedad muy cabreada porque todavía se van a cabrear muchísimo más, porque hoy día todavía viven del ahorro forzoso que provocó la pandemia, ¿no? Cuando tú no puedes moverte, no puedes consumir, no puedes gastar y encima te meten en una red social como los ERTES de no te pueden despedir, etcétera, pues tu tasa de ahorro crece mucho y gracias a eso la gente, aunque se cabrea y se queja, pues no estamos como están en Francia. Por ejemplo, ahora como la que se ha liado con las pensiones. Pero tú dales un año. Cuando el ahorro se haya acabado y la inflación se mantenga a estos niveles, vas a ver auténticas manifestaciones en la calle. ¿Qué ocurre? Dices, pues que es bonito para el Estado porque estás deflactando la deuda. Cuando llegó la pandemia, ellos generaron una cantidad de inyección de liquidez y de dinero al sistema que no tenían, por eso no estamos más endeudados que nunca. Y entonces dijimos, qué bien que el Estado ha buscado alternativas para que no suframos como empresarios, como empresas o como ciudadanos. Ahora, ¿qué pasa? Llega la factura de esas medidas, que es la inflación, y empezamos a pagarla. ¿Y qué hacemos? Pues estamos devolviendo el dinero. Tú has dicho, es un impuesto. Digo, claro que es un impuesto. Si una cosa vale 10 y pasa a valer 20 y tiene un 21% de IVA, pues están recaudando el doble de lo que recaudaban antes. Así de sencillo. Y así lo puedes aplicar a todo, al IRPF, porque tú subes de escala cuando realmente tu dinero no da para más, pero ganas más aparentemente. Entonces te están metiendo una devolución a marchas forzadas de lo que te prestaron y de forma indiscriminada, tanto a la clase alta como a la clase baja. Tarde o temprano esto va a explotar yo creo, en una especie de tensión social y vamos a vivir pues lo mismo, el hinchamiento de Macron, pues lo vamos a vivir a nivel global. Además, esa inyección de dinero que comentas, que también se vio muy clara en Estados Unidos, luego lo han maquillado para... Bueno, al principio ya sabes que no quieren asumir o aceptar que viene una recesión o una crisis, y recuerdo que se respaldaban mucho en el gasto en Estados Unidos. Decían, no, si la gente, ¿veis cómo el gasto va subiendo? La gente está gastando más, eso es que no viene una recesión. Claro, están gastando del ahorro, de ese dinero que les habían regalado, porque es que en Estados Unidos ya era descarado con el cheque ese, ¿no? Y están gastando de eso, pero realmente cada vez se están empobreciendo más. Cuando se acabe la hucha, que... Nadie quiere dejar de vivir lo bien que vivía antes. O sea, el ser humano se agarra... A lo bueno se acostumbra pronto, ¿no? Gracias a Dios, a lo bueno y a lo malo, porque sí, yo siempre digo, mira, a mí me gusta mucho la historia y cuando pienso en los campos de concentración en la época de la Segunda Guerra Mundial, muchas veces pienso,
¿cómo diablos se puede sobrevivir? Sí. Porque no se puede llamar ni vivir. ¿Cómo se puede sobrevivir así 1 año, 2 años? Y digo, pues porque el ser humano tiene esa... Mira en Ucrania la gente ahora, ¿no? Y dices, es tu nueva realidad y te metes en ese papel y vives como puedes, ¿no? Y quizás siempre teniendo en la cabeza que de alguna manera va a cambiar en algún momento y que por eso estás... No sé qué les pasa porque yo no he tenido que vivir esa situación, pero lo que sí tengo claro es que en la medida que puedes intentas optimizar tu nivel de vida hasta que te lo quitan. Y en Estados Unidos se ha gastado porque es la costumbre, ¿no? Y dices, mientras tenga el dinero yo lo gasto. Y dices, y cuando no lo tenga, digo, pues cuando no lo tengas, cuando llega la recesión, porque dejas de gastar, dejas de consumir, deja de crecer el país y entonces hay un problema. En otras circunstancias te diría, no van a dejar que eso pase porque imprimirán más dinero, meterán más ayudas, pero como tienen inflación, pues de repente ha cambiado el equilibrio y ya no se puede hacer, o al menos no tan descaradamente. Y ese es el riesgo al que estamos enfrentándonos en los próximos 2 años, probablemente. Pero el ser humano, hasta que no le quitas las cosas, la cigarra y la hormiga, yo creo que vivimos mucho más ligados a la cigarra que a la hormiga, en general. Bueno, y hablando un poquito de los empresarios que decíamos y demás, que son los que van a sufrir un poco de manera más clara pues estas subidas de tipos de interés y demás, te quería preguntar cómo ves el tejido empresarial en España, el tema autónomos, lo hablábamos justo cuando has llegado, pagar por trabajar, antes de ganar nada, pagar por trabajar, que es un modelo que explicas en otros países y alucinan, y aquí es que lo tenemos quizás demasiado aceptado, no sé cómo lo ves, cuéntanos un poquito. Bueno, yo estoy en los dos lados, trabajando por cuenta ajena y por cuenta propia, ¿no? En la vida del autónomo, yo no sé cómo era hace 40 años, porque no lo viví, mucha gente decía que era un paraíso, porque imputaban un montón de gastos que no tenían nada que ver con la actividad y pagaban muy pocos impuestos. Yo te cuento la realidad de los últimos 10 años aproximadamente. El autónomo es un desgraciado. O sea, tú tienes unos compromisos fiscales cada 3 meses con el pago de IVA, tienes unos compromisos fiscales todos los años como cualquier otro ciudadano con el IRPF. La administración no te lo pone nada fácil. Si cometes un error, y cuando te digo un error es cualquier tema relacionado con imputar algo en tu declaración, que se te olvide algo, que pongas algo por un error, lo más mínimo. Hacienda... Ahí van a estar ahí. No solamente es que estén, que yo entiendo que es normal que estén y te digan esto está mal, no, pero lo que te dicen es usted ha intentado defraudar y yo le voy a poner un 50% de recargo y le voy a llevar a juicio. Es decir, es una cosa de decir, bueno, ¿cómo puede ser que la Hacienda Tributaria dé por hecho que todo el que comete una apreciación de cómo son las cuentas distinta a ellos, directamente es un defraudador? Muy bien la presunción de inocencia que se supone que tiene que reinar. Sí, pero bueno, ya sabemos todos que hay unos incentivos para que los inspectores de Hacienda pues se lleven un porcentaje pequeño de aquel fraude que teóricamente han descubierto, por tanto, por principio, dicen que es un fraude, ¿no? Yo creo que es un sistema que está completamente mal enfocado. Y no quiere decir que no haya que luchar contra el fraude fiscal, que me parece totalmente necesario para que no paguemos todos tanto como pagamos, pero crea un incentivo muy perverso. Y luego, por otro lado, la administración es monstruosa y cualquier trámite que tengas que hacer te supone un montón de tiempo, con lo cual el autónomo, además, el autónomo en España junto con el empresario, son microempresarios, normalmente ni siquiera son pymes, son empresas muy pequeñitas. Entonces, cuando no tienes medios, cualquier traba burocrática es que tienes que sacar tiempo de tu actividad profesional para dedicarlo a algo que encima no controlas. Entonces, está muy mal. Yo personalmente creo que vivimos en un entorno donde, en lugar de cuidar a aquel que crea más empleo, que es precisamente el tejido empresarial, se le está fastidiando, se le está haciendo la vida imposible y creo que es un error garrafal, la verdad. Pues sí. Hilándolo ya también con esto que acabamos de hablar, te quería hacer 2 preguntas. La primera es si hay un Pablo empresario, si lo hay ahora mismo o lo ha habido en el pasado, algún negocio, algo que salga de la inversión. Y la otra pregunta, y me las contestas en batería, es si crees que un buen inversor es un buen empresario y si crees que un buen empresario es un buen inversor. Vale, yo cuando montamos nuestro hedge fund en el año 2000 era toda una aventura, ¿no? Es muy curioso porque nosotros pensábamos lo mismo que piensa la gente hoy, que era lo mismo que hacíamos. Estábamos en un banco y invertíamos y entonces decíamos, pues ahora nos vamos por nuestra cuenta, invertimos.
y descubrimos que no teníamos ni idea de lo que era tener un fondo. Porque lo primero que llegas, claro, cuando tú te vas con 3 compañeros, 3 socios, y te vas a montar el fondo, dices, bueno, ¿qué necesitamos? Y descubres que es todo. Todo es una oficina, hay que montar... a mí me tocó la parte tecnológica y digo, todas oye, esas terminales, los ¿no? racks, En aquel un momento. rack, ¿qué es un rack? Y los switch, ¿pero qué es un switch? Y los RJ45, ¿y dónde tengo el cableado? ¿Y dónde? Oye, tengo que hacer un backup, ¿no? de todo el contenido de la operativa por si un día hay un incendio. Y la moqueta, y las mesas, y los ordenadores, y de repente dices, oye, pero si yo parezco un gestor de ventas tecnológico, pero es que había otra persona que estaba con la CNMV, hablando de compliance, de los papeles que había que presentar, otro estaba con el modelo de valoración de riesgo, que era el VAR, cómo había que hacerlo, dónde había que tenerlo, quién lo tenía que validar, y todo esto era mucho antes de empezar a invertir, ¿no? Y quién hace las ventas, cómo organizamos las giras para ir a ver a las cajas de ahorro y a los bancos. O sea, de repente el material que tenías que presentar era como decir, ¿esto qué pasaba antes? Digo, no, es que antes te lo daban. Claro. Antes te lo daban todo. Levantabas el teléfono y decías, a mí no me funciona tal, y bajaba un tío y te lo arreglaba. Y de repente eso no existe. Entonces, hemos sido más empresarios que inversores, al menos durante los primeros años del proyecto, porque empezamos con 4 gestores y una persona de middle office, y acabamos siendo 2 gestores y 14 personas que estaban entre middle office, back office, ventas, compliance, y dices, bueno, está claro que no teníamos ni idea de cuáles eran las necesidades de este proyecto, ¿no? Y esa parte fue muy bonita porque tuvimos que combinar los 2 aspectos, empresarial y nos llevábamos unos cabreos porque íbamos a vender y claro, íbamos como figuras, ¿no? Todo el mundo nos conoce, pero no nos compraba nadie. Y era como, ¿pero por qué no nos compran? Y nos decían, porque no sois ventas, es que no vendéis bien. Yo nunca he sabido vender bien, ¿no? Pero no vendéis bien. Y era como decir, pero si yo soy Pablo y este es León, y era como decir, que con eso no vale. Da igual, falta algo más. Claro, estás en otro mundo, no estás en el que tú pensabas. Entonces, ¿qué aprendes? Hay una unión entre empresario e inversor. Cuando tú eres inversor... te centras exclusivamente en el concepto de cómo maximizar el retorno del dinero, ¿no? Esa es la gran obsesión, es esa. ¿Dónde meto mi dinero para que, ajustándolo por riesgo, obtenga la mejor rentabilidad posible? Eso es tu única obsesión. Cuando tú eres empresario, tus obsesiones son otras muy distintas, ¿no? Empiezas a descubrir que te preocupas por la gente que tienes alrededor, que tienes un equipo, que hay gente que en el lado personal no está rindiendo porque está cabreado, porque el de al lado gana más, porque está molesto, porque cree que no le haces caso, porque le haces de menos, o al revés, porque a ese le haces de más, porque este tío triunfa y porque sube y porque ahora resulta que es mini jefe de un departamento cuando yo no. Y dices, son las relaciones personales que hay en las empresas a las cuales damos muy poca importancia hasta que tienes que lidiar con ellas. Para mí, personalmente, lo más complicado de tener una empresa es las relaciones con los trabajadores. De verdad, la parte más complicada, más que absolutamente todo, porque cada persona es un mundo y cada persona puede tener, pues eso, una sensación de desánimo, una sensación de frustración, una sensación de lo que sea que va a restar, ¿no? Hay una película de mi época, evidentemente, que la ponen en todas las Semanas Santas, ¿no? Que es Ben-Hur. Y cuando yo veo esa parte en la que va con la cuadriga y va tirando de los caballos, ¿no? Y va hablando a cada caballo. Yo siempre pienso en un poco la empresa, es como decir, este es muy rápido, este se va hacia la derecha y por eso hay que colocarlo aquí, claro. Este aguanta mucho pero no tiene velocidad punta. Saber las cualidades claro, de es cada como uno decir, el tío que lleva la cuadriga, en el fondo lo que conoce perfectamente es lo que tiene delante, y cada persona tiene valor en un plano, claro. Pero tienes que saber en qué plano, y como lo coloques mal te puede desmontar la oficina, o sea, es un poco como decir, me puede hacer un roto. Entonces, si tú crees que tu trabajo como dueño de una compañía o como empresario es solamente que tomar buenas decisiones empresariales y no elecciones correctas desde el lado humano, vas a fracasar. Cuanto más grande es la compañía, supongo que hay un momento en que el lazo con la gente pasa por un tercer o cuarto eslabón, pero cuando tienes una empresa de 3, 4, 5 personas, tú eres el que dirige esa empresa y eres tú el que pone orden. Creo que eso está infravalorado. La gente no le da el peso que tiene y es fundamental. Y luego el empresario nunca descansa. Cuando tú tienes un proyecto, tú te vas los fines de semana. O sea, un trabajador por cuenta ajena llega el viernes, tiene sus planes, se olvida de todo y vuelve el lunes, ¿sabes? Son 2 personas distintas. Efectivamente. El empresario el sábado está pensando en qué hago con esto, no me ha llegado este producto, cómo lo arreglo, me han subido aquí,
me va a dejar menos margen, tengo el problema con este tío, tengo que buscar a un sustituto. Es que no paras. Entonces, en esta sociedad donde tanto se exige, ¿no?, de igualdad, todo el mundo lo mismo, ¿no?, que parece que es el sueño que se persigue. Y yo pienso, si la gente que se queja tanto de lo poco que percibe supiese que ese que recibe tanto trabaja 3 veces más que ellos, probablemente tendría una visión más certera de lo que es el pago a ese esfuerzo que realizan, ¿no? Está muy mal medido. Totalmente. Por tanto, sacamos un poco esa conclusión de que no tiene por qué ser un buen inversor, un buen empresario, ni viceversa. No, creo que un buen empresario es otra cosa más completa que un buen inversor. Total. Bueno, una pregunta ya más alejada de todos estos temas. Hemos hablado un poquito de la situación de España y demás. Te quería preguntar un lugar donde vivir sin tener en cuenta impuestos, todo el tema fiscal, o sea, un sitio que digas, aquí sería mi lugar ideal. Bueno, es una decisión muy personal. A mí, yo en la playa. ¿En la playa? En la playa. Primero porque tengo a mi mujer que tenerla contenta importa un montón y en la playa es feliz. Mucho mejor clima, más tranquilidad. Yo que he vivido en muchos sitios, he viajado por todo el mundo prácticamente, creo que en Madrid, por ejemplo, te acostumbras a una vorágine que no es buena. Un ritmo, sobre todo. Sí. Yo digo siempre Madrid ritmo. Sí, no paramos, estás siempre... Mira, y no te das ni cuenta, entras en un bucle en el que de repente dices, pero ¿por qué voy corriendo a todos los sitios? Mira, mi hermano vive en una isla en Nicaragua, prácticamente una especie de isla casi desierta, y cuando viene, que viene pues cada 3-4 años, me dice, ¿y qué se siente cuando te levantas cualquier día y tu primer pensamiento es, llego tarde? Sí, tal cual. Digo, es que Madrid es ir tarde siempre. Es increíble porque es verdad. Entonces, cuando te vas de repente a la playa, no tienes que irte a un pueblecito, puedes irte a una ciudad costera, dices, oye, aquí de repente se vive mucho más tranquilo, te bajan las pulsaciones. Según llegas, es como, esto es una maravilla. Entonces, yo me gusta estar cerca de núcleos urbanos donde hay pues todo tipo de servicios, pero no necesitas estar en una capital como Madrid. Puedes estar, además es que te plantas en Madrid con el AVE en 2 horas y media, es que no, en 2 horas no necesitas más. Así que te diría sí, una ciudad costera de tamaño medio pequeña, creo que es el sitio. Yo encima trabajo online el 95% de lo que hago, por tanto me podría deslocalizar y marcharme a cualquier lado. Que bueno, mira, nosotros estuvimos hace ya casi un año en Bali, un mes, y lo sentimos muy rápido. Llegar allí el segundo día e ir a un restaurante, ¿no? Y como estresarnos de, están tardando mucho, no nos atienden, oye, por favor. Y ya hubo un momento que dijimos, vale, ¿qué prisa tenemos nosotros? Y mucho más, ¿qué prisa tiene esta gente que va con una tranquilidad que no, tú no les vas a cambiar el ritmo a ellos? Y fue como, mira, o cambiamos nosotros el ritmo o al segundo día nos estamos subiendo por las paredes, ¿no? Ahí cuando haces ese tipo de viajes es cuando te das cuenta de lo mal acostumbrado que estás a todo no ya, todo rápido. La impaciencia, sobre todo, por todo en la vida. A ver, si eres capaz de aprender de esa impaciencia a, como digo yo, a pensar rápido, está genial. Sí. O sea, si te permite evolucionar a soy un tío que toma decisiones con mayor celeridad, perfecto, porque luego te lo vas a llevar a tu trabajo y te va a venir muy bien. Pero si lo que se te queda simplemente es en la amargura de no llego, digo, entonces cámbiate. O sea, eso no tiene sentido. Qué bueno. Pues ya por último nos quedan unas cuantas cosillas. Una última pregunta que te quiero hacer ya más relacionada con nosotros. ¿Cómo ves este nuevo paradigma de inversión que se está abriendo en el cual puedes, pues ya sea la tokenización de inmuebles o la tokenización de cualquier cosa, el poder invertir de manera fraccionada, el poder... un poco esa democratización que hay ahora mismo de la inversión? ¿Qué te parece? ¿Crees que tiene futuro? Y lo quiero enlazar también con el tema de la propiedad. Si crees que nosotros los jóvenes vamos a estar tan pendientes de tener una propiedad como tal, o si vamos a tener un estilo de vida quizás más deslocalizado. Yo creo que está en el ADN del español lo de querer tener propiedad. Sí. Es muy curioso porque no pasa en todo el mundo igual. Hay sitios donde la gente se acostumbra a no tener nada en propiedad, prima la movilidad y por tanto prefieren alquilar y estar moviéndose casi mudanza por año. Efectivamente, pero yo creo que en España está muy arraigada la idea de no, yo quiero tener lo mío, y creo que lo de fraccionar la propiedad va a ser un exitazo en todos los sentidos. Hasta se fraccionan ya las acciones. Si no te puedes comprar una acción, comprarte una parte de una acción. Claro.
o cómprate crowdfunding, cómprate una parte del proyecto, aunque ni siquiera cotice en bolsa. Cómprate una parte de la propiedad de un inmueble, claro. Es decir, al final tuvimos una hija que estuvo haciendo aquí en Barcelona un máster en diseño de interiores y pagaba por una habitación un alquiler de unos 500 y pico euros. La habitación era pequeñísima, un zulo. Lo que ya sabemos. Un zulo. Y dices, bueno, si alguien me pone la opción de comprar una habitación o una parte de ese apartamento y luego yo lo puedo arrendar más tarde a un tercero y tal y cual, digo, pues oye, en lugar de tirar el dinero a la basura, igual lo prefiero, ¿no? Yo creo que eso va a cambiar la forma en la que hacemos las cosas. Es decir, no todo el mundo, antes fíjate, ¿no? Invertía el que tenía acceso al gestor, que tenía medios y solamente se molestaba si tenías mucho capital. Y ya está. Y de repente hemos pasado de ahora, que con una app todo el mundo invierte en lo que le apetece. Y con la cantidad de dinero que tú quieras, Claro. que necesitas una base muy grande para... Efectivamente. Para Antes compraba inmueble. Yo cuando hago mi segunda inversión en inmuebles, pues claro, saco la billetera y pagas una pasta. Pero no todo el mundo puede. Y dices, vale, pero la idea es igual de buena si puedes comprar algo. Y digo, bueno, claro, lo ideal sería haber podido hacer eso en la medida de tus posibilidades. Si te abren esa puerta, yo creo que va a haber muchísima gente interesada en utilizarla. ¿Y crees que cambiará un poco entonces ese sentido de querer tener una propiedad y decir, bueno, mira, yo tengo un poco de aquí, otro poco de allá, y como no sé tampoco si quiero vivir aquí toda mi vida, yo creo, por lo menos a nosotros nos pasa personalmente, que no nos queremos atar en ningún lugar, ¿no? Entonces decimos, pues es que a mí me gusta vivir unos meses en Andorra, luego me canso de Andorra, nos vamos un mes a Bali, otro mes te vas a Tenerife, que también está muy bien, ¿no? Y creo que cada vez los jóvenes nos está pasando más el que nos cansamos de un sitio muy rápido, quizás, ¿sabes? Tenéis menos apego a las raíces, ¿no? A mí me encanta cuando mis hijos viajen. Yo soy de los de que se vayan, no porque no les quiera, simplemente porque creo de verdad que les abre los ojos, ¿no? El descubrir lo que hay por ahí, no creerte que todo el mundo es tu estilo de vida. A mí me encanta eso, creo que es muy positivo. Si los jóvenes empiezan a viajar de forma habitual, a vivir en sitios distintos, van a tener un concepto de lo que es el mundo más realista del que teníamos nosotros antes de viajar, ¿no? Y más con las posibilidades que hay ahora de poder teletrabajar, de cargarte el ordenador en una mochila. Efectivamente, es que la frontera realmente la estamos difuminando a una velocidad de vértigo, ¿no? Necesitas una buena conexión. Y yo tengo la mitad de mis seguidores que son de Latinoamérica y dices, bueno, pues eso te da una idea, ¿no? Tú rompes las fronteras. Antiguamente para hacer esto vivías allí y estabas viajando todo el tiempo por la región o no podía ser, ¿no? Con lo cual tenéis una suerte tremenda porque independientemente de si triunfa cada uno o no triunfa, las posibilidades que se os abren son mucho mayores de las que teníamos nosotros en su momento. También tenéis un problema, lo digo para no pintaroslo todo de rosa. Bueno, muchos creo que tenemos en los próximos años. Sí, pero uno muy concreto. A mí no me gustaría tener que estar... vuestros próximos 10, 15 años van a ser una lucha constante para que la inteligencia artificial no sustituya mucho de lo que a día de hoy aportáis, digo vosotros, y el resto de los jóvenes aportáis con vuestro trabajo, ¿no? Porque es una carrera de fondo muy, muy complicada. A mí me apasiona la IA, pero va a ser un reto para la gente joven, un reto enorme. Habrá gente que triunfe y habrá gente que se vea sustituida. Pues bueno, nos viene bien que... De hecho, con el tema de la deslocalización que llevamos los jóvenes últimamente, una parte muy importante del proyecto de Immobilize está enfocada al tema de co-livings, repartidos en distintas partes del mundo. Y es que al final es lo que nosotros queremos. Yo quiero estar 2 meses aquí, 3 meses allá y tener un sitio en el que estar a gusto, en el que tener, como has dicho, una buena conexión de internet, poder trabajar bien y creo que vamos a derivar mucho hacia eso. Así que, bueno, tema IAs, que ibas a decir. Que bueno, justo me viene muy bien que hayas sacado el tema de la IA, porque aquí en el podcast queremos hacer una dinámica, entiendo que conoces ChatGPT, bueno, por supuesto. De IA, pues ChatGPT sí, yo manejo 17 programas de IA actualmente. Yo ahora me estoy metiendo también mucho, me parece muy interesante. Y entonces, bueno, una de las dinámicas que queremos hacer con todos los invitados que vengan al podcast es pedirles que nos den 2 palabras. ¿Cuál es? Cualquier palabra nos vale. Tienen que ser 2 palabras, porque esas palabras las vamos a utilizar, bueno, ahora acabamos de empezar el podcast, pero para la siguiente temporada, por así llamarlo, queremos hacer como una canción de introducción
Y entonces las palabras que nos vayan dando los invitados las utilizaremos con ChatGPT para que nos haga una canción. Muy bueno. Y esa canción, pues bueno, ya veremos si la hacemos con unos mariachis, si este señor y yo nos ponemos a cantar con unos micrófonos. Si afinamos un cómo lo poquito, yo hacemos. creo que... Yo creo, Hombre, vamos, o sea, para ser cantante me falta la voz, el resto lo tengo. Sí. No, Yo pasa nada. viendo vuestra edad os diría que mi aportación, que no va a ser nada original, pero que va a huevo con vuestra edad, es libertad financiera, porque es lo que todos los que tenéis de esa edad están buscando. Sí, Es total. de qué manera no tengo que trabajar como trabajan mis padres y puedo tener un futuro más brillante que el que tienen ellos, ¿no? Es un poco el sueño, yo lo veo, se repite una y otra vez en los jóvenes. Perfecto, pues lo tenemos aquí apuntado, libertad financiera, ha quedado precioso encima. Así que con esas palabras, bueno, lo que te hemos comentado, utilizaremos para la canción. Nominados. Nominados, vamos Dale. con los nominados. Otra de las dinámicas que queremos hacer con el podcast es que los propios invitados que vengan nos nominen a una persona, a dos personas, a las personas que quieran, personas que sean accesibles, Que creas que pueden encajar aquí. que pueden encajar en este podcast. Que podían aportar algo así potente. Sí, te hubiese dicho Ray Dalio, pero creo que no está. Ray Dalio me encantaría, pero va a estar complicado. Creo que no va a estar complicado. Mira, creo que Nos vale de cualquier sector, o sea, no tiene por qué ser de Sí. inversión, o sea, puede ser de... Una persona interesante, alguien Sí. que traigamos y digamos que gustazo hablar. Mira, de vuestra quinta, creo que, bueno, quinta igual es un poquito mayor que vosotros, pero no mucho más. Hay una persona que creo que está siendo muy cañera en las redes que se llama Eri de Ferrari, que es influencer. Trabaja mucho en la red de TikTok y de Instagram, tiene un montón de seguidores y tiene un canal y un libro criticando a la banca. Y con la banca tenemos que lidiar todos, ¿sí? De todos los trucos que utiliza la banca y que puedes evitar, porque legalmente puedes evitar que te cobren por todos lados, ¿no? Y es una crítica social al modelo antiguo. Y ya, si la buscáis, creo que merece la pena. Pues apuntado queda. Y luego, por supuesto, una persona con la que yo he tenido la suerte de hablar varias veces y me parece que está muy bien, porque además hace lo que vosotros, vivía fuera de España, vivía en Suiza, que igual le conocéis, que es Uribice, Sí. que también tiene esa mentalidad muy abierta respecto y le gusta mucho todo el tema de inmobiliario. Creo que también aporta valor y es un tío que en redes luce muy bien. Muy bien, pues le perfecto. tiraremos la caña. Y... Yo lo he dejado ya apuntado, así que vamos directamente a por ellos. Bueno, pues en principio poco más. La verdad que ha sido un gustazo, ha sido un placer. Ha sido. Podríamos hablar muchísimo más. Es una Llevamos pasada. una hora prácticamente Sí, y sí. se ha pasado como si fuesen No, 10 minutos. volando, y lástima que no podemos hacer un podcast de 4 horas, porque si no lo haríamos, te lo digo Bueno, de yo creo de que verdad. si lo negociamos... Wild lo sacamos, Project ¿eh? hace de esto. Claro, ¿no? claro, Ya o sea, vecino. Es Ya. tiempo. Vamos a negociar lo que yo creo que... Sí, que de, lo sacamos. de momento esto es lo que nos dejan. También es verdad que no confiaban mucho en nosotros, nos daban un duro por nosotros. Y aquí estamos. Y dando el callo, Dentro domingo. dentro de un año os estarán pidiendo, os llamarán a vuestra puerta. Ojalá, Por favor. ojalá que Me gustaría me te entrevistéis. escuchen. Que te escuchen. Pues nada, un placer, Pablo. Espero. Muchas gracias por haber Igualmente, venido, muchas igualmente, gracias. ha sido un placer estar Ojalá te aquí. podamos tener por aquí de nuevo. Sí, claro. Y nada, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado el podcast de hoy, este primer podcast ya que no es toma de contacto. Y nos vemos, como siempre, pues en próximos podcasts, ¿verdad? Eso es. Chao, chao. Muchas Cuidaros. gracias. Chao. Saludos. Hasta luego.